discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Padre amado, queremos recibir tu palabra en esta mañana. Queremos recibir, oh Dios, de tu gracia, de tu bendición, de tu amor, tu bondad y tu misericordia al ser expuestos al Evangelio, Señor, a tus palabras que son vivas, que son eficaces, tus palabras que nos nutren, tus palabras que nos animan, nos consuelan, nos alientan, nos dan tanta esperanza y tanta guianza, tanta dirección, Señor. Somos ovejas y las ovejas tuyas oyen tu voz y te siguen, Señor. Que nuestros oídos estén atentos, nuestra mente, Señor, nuestra conciencia reverente, Señor, ante ti. Gracias te damos, ayúdanos a entender tu palabra y antes de entenderla, creerla, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Pero vamos a leer el libro hasta la porción que nos corresponde. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al leer el libro de Apocalipsis, o la revelación que el Señor da a su iglesia, que el Señor da a su pueblo, siempre vienen a nuestra mente muchos interrogantes. Pero lo que podemos ir mirando en lo que hemos estudiado y leído, no solo hoy, sino en los diferentes discipulados, es que Dios va hilando un mensaje. Dios va construyendo un mensaje para que los lectores de su mensaje tengan consuelo, tengan esperanza, tengan aliento. Y recuerden, mis amados hermanos, que el contexto del libro de Apocalipsis es un contexto de adversidad, un contexto de sufrimiento, un contexto de un sistema imperante que quiere destruir a los hijos de Dios. Y esa es la esencia del libro de Apocalipsis, que el Señor escribe a su iglesia para animarla, para consolarla, para alentarla, para edificarla, pero al mismo tiempo para amonestarla. El versículo que estaremos estudiando en la mañana de hoy es el versículo 4. Si usted lo tiene en su Biblia, dice el versículo 4: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Algo muy interesante que nos presenta la palabra del Señor en esta mañana es que cuando estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de adversidad, en un tiempo de crisis, ¿qué le gustaría a usted que Dios le escribiera?
Y es a lo que también nos refiere con mucha precisión la palabra del Señor. El versículo 4 inicia diciendo: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Y qué les quiere decir? ¿Cómo inicia el saludo? ¿Cómo inicia la carta? Porque aquí se configura ya el libro como una carta. Y es muy interesante que cuando uno está en una situación difícil, adversa, en una situación apremiante, una situación que demanda solución, el Señor a su pueblo le dice: gracia y paz a vosotros. Y ese es el título de nuestro sermón en esta mañana: gracia y paz a vosotros. A las 7 iglesias, gracia y paz a vosotros. A ustedes que están en esta mañana, gracia y paz a vosotros. Y es algo muy significativo, mis amados hermanos, porque la gracia y la paz son dos verdades que van juntas en la redención. Son dos verdades profundas del Evangelio. Son dos verdades que van cogidas de la mano y que son inherentes a la vida de cualquier creyente, a la vida de cualquier cristiano, en cualquier lugar, en cualquier rincón donde se encuentre. Siempre va a ser alcanzado por la gracia y la paz de Dios. ¿Y por qué la gracia y luego la paz? ¿Y por qué no nos preguntamos, bueno, por qué primero no la paz si yo lo que necesito tener es tranquilidad, necesito tener sosiego, necesito tener reposo? ¿Por qué no de primeras mejor paz y luego gracia? Porque las consecuencias de haber sido alcanzados por la gracia de Dios, las consecuencias de haber sido bañados con la gracia de Dios, por esa sublime gracia como cantábamos, es la paz. La gracia es el don de Dios. La gracia es el favor de Dios. La gracia es lo que yo no merezco. La gracia es la causa de nuestra salvación. La gracia es el ente principal de Dios que nos fue mostrado para poder ser salvados. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el elemento fundamental por el cual Dios ha salvado a su pueblo. La gracia es lo que no merecemos de Dios, a sabiendas de que hemos pecado gravemente, que hemos ofendido a Dios gravemente, a sabiendas de que somos convictos y reos de muerte. Dios nos mostró su gracia, su misericordia y favor, y en virtud de ello nos ha salvado. Por eso, la introducción en su saludo, Juan dice acá: gracia y paz. ¿A quiénes? A vosotros. Y Juan quiere recordar a sus lectores, a estos hermanos del primer siglo, a estos hermanos que se encuentran allí en el Asia Menor, que no podemos descontar la gracia de Dios. Tú no puedes descontar la gracia de Dios, pero tampoco se puede descontar la paz del Señor. En el Antiguo Testamento el saludo de los creyentes era Shalom, la paz sea con ustedes, la paz sea contigo. Pero en el Nuevo Testamento es gracia y paz de Dios, gracia y paz a vosotros. ¿Y qué es la paz? ¿O a qué corresponde la paz? Al bienestar según Dios. Bien lo leíamos en el Salmo 16, que el bienestar según Dios es que tú tengas esa paz con el Señor. Pero esa paz viene de Dios, es algo como un ciclo. Dios nos da de su paz para que estemos a paz con Él. Y la paz entonces se puede referir como la bendición total de Dios al disfrutar de su íntima comunión. Eso es tener paz.
Por eso no se puede tener paz con Dios si no hay comunión con Él. Si tú no tienes comunión con Dios, no puedes tener jamás paz. Por eso está primero la gracia y luego la paz de Dios. Tú nunca podrás tener el reposo, el sosiego de Dios si antes no has sido alcanzado en gracia y misericordia. ¿Qué necesitan oír estos creyentes que están en un tiempo difícil, en un tiempo adverso, en un tiempo difícil? Que la gracia está con ellos, que la gracia de Cristo está con ellos, que la gracia del Señor está en favor de ellos, que la gracia nunca ha dejado de ser, que la gracia siempre los va a acompañar, que la gracia de Dios siempre los alcanzará, los ha alcanzado y les acompañará siempre. Pero al mismo tiempo, la paz de Dios estará con ellos. Dos insumos con los cuales Juan escribe a sus lectores. Dos insumos con los cuales el creyente debe ahora tener esa bendición especial de saber que Dios está con su pueblo, que Dios está en medio de ellos. Ahora dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias. Y quisiera que miráramos en primera instancia para quién es esta gracia y para quién es esta paz. ¿Para quién es esta gracia? ¿Para quién es esta paz? Pues dice el texto, versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Es para la iglesia la paz. Es para la iglesia la gracia de Dios. La gracia de Dios es para los creyentes y para todos aquellos que estén en el plan de la salvación. Ninguna persona que esté por fuera del plan de Dios, ninguna persona que esté por fuera de los planes de Dios, jamás va a disfrutar la gracia de Dios. Ninguna persona que esté por fuera del camino del Señor nunca podrá disfrutar la gracia de Dios. Si una persona está dentro de la iglesia, acude a la iglesia, se reúne con la iglesia, pero está sin la salvación, si Cristo no está en su vida, si los caminos del Señor no están en su vida, no está disfrutando la gracia de Dios. Por eso Juan dice, gracia y paz. ¿A quiénes? A la iglesia, a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Gracia y paz a vosotros. Gracia, paz de Dios, gracia para ustedes. Ahora nos debe llamar la atención por qué Juan no introduce esta carta apocalíptica. ¿Por qué Juan la introduce no como lo hicieron los demás apóstoles? Por ejemplo, ¿cómo introducía Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles que están en Corinto. O como hace la introducción a Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué Juan no hace esa introducción aquí? ¿Por qué no le pone el sello apostólico? Juan es el último apóstol y creemos que el libro de Apocalipsis lo escribe Juan el apóstol. Pero ¿por qué Juan a secas? Juan coma. ¿Por qué Juan no pone el nombre indicando que es el apóstol del Señor y que va a escribir con la autoridad apostólica? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál sería la razón? ¿O acaso pueden haber más Juanes? No creemos que Juan haya escrito de manera tan sencilla, tan simple. Y es por una razón que Juan va a escribir así, a secas, Juan a las 7 iglesias. No es porque no tenga el sello apostólico, no es porque no tenga la refrendación de alguien que fue testigo ocular de Cristo Jesús. No se trata de ello. Sencillamente vemos aquí a un pastor preocupado por la iglesia. Juan escribe de esta manera porque aquí hay un tinte pastoral. Hay una preocupación pastoral. Recuerden que Juan está en Patmos y después de recibir la revelación ahora escribe.
En las cartas que aparecen ahí anteriormente, él al final de la tercera y la segunda carta va a decir algo interesante. Dice: yo quiero escribirles a ustedes muchas cosas. Por ejemplo, en tercera de Juan dice en el capítulo 1, versículo 13, dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. En la segunda carta, escribiendo a la señora elegida y a sus hijos, dice: los hijos, tengo muchas cosas que escribiros, pero no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Esto nos indica que Juan escribe así por una razón, porque es un pastor conocido en el Asia Menor. Es un pastor conocido en medio de la congregación, de estas congregaciones que están allí. Juan, a las 7 iglesias: gracia y paz a vosotros. Los destinatarios son las iglesias que están allí, esas 7 congregaciones. Gracia y paz a vosotros. El pastor escribe a la iglesia. Sabe que por un tiempo está allí en Patmos. Sabe que por un tiempo está aislado de la congregación. Solo le resta escribir, pero les escribe pastoralmente. Así que el libro de Apocalipsis, aparte que es consolación de Dios para su pueblo, el libro también es muy pastoral. Y eso va cambiando nuestra perspectiva y va cambiando nuestro entendimiento de lo que es el libro de Apocalipsis. El libro es un libro muy pastoral, muy consolativo. Es un libro que nos ayuda a entender cómo finaliza la historia de la redención, cómo Dios le pone fin al mal, cómo Dios castiga a los impíos. Pero más allá de eso, el libro es muy pastoral. Juan a las 7 iglesias, y es la primera vez que se introduce en el libro el número 7. Y el número 7 tiene varios aspectos para considerar. El número 1 es plenitud. El número 7 en Apocalipsis significa lo que es pleno, lo que es completo, lo que es perfecto, lo que es total. Aparece 52 veces en el libro. Plenitud, perfección, totalidad, está completo. Y uno pudiera decir: ¿pero por qué 7 iglesias? En la carta a los Colosenses se nos habla de la plenitud, es decir, se nos da el concepto de lo que es pleno, pero aquí se nos da el símbolo. Juan a las 7 iglesias, y es que no habían más iglesias. Algunos dicen que estas 7 iglesias eran las 7 iglesias verdaderas y las demás entonces eran falsas. No es así, porque habían más iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Colosas estaba en el momento, estaba la iglesia en Troas, estaba la iglesia en Iconio, en Derbe, en Listra. Habían más congregaciones, pero ¿por qué 7 iglesias? ¿O por qué no 6? ¿Por qué no 5? Por una razón, mis hermanos. Porque el mensaje es un mensaje para mostrar que estas iglesias van a ilustrar o van a representar la iglesia de todos los tiempos. Van a representar la iglesia de todas las edades. Van a representar la iglesia de principio a fin. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la iglesia no solo aparece desde Hechos capítulo 2, desde el día de Pentecostés. No, la iglesia no aparece ahí. La iglesia está desde la antigüedad, pero nace ¿en dónde? En la eternidad. En el corazón de Dios estaba la iglesia, y por eso se habla de plenitud.
se habla de perfección y de totalidad, porque la iglesia la componen los creyentes de todos los tiempos, de todas las edades, de principio a fin. La iglesia no nació el día de Pentecostés. Esa es una idea dispensacionalista. La idea de la iglesia está en la eternidad. La idea de la iglesia es Dios mismo. Y quiero que me acompañen a dos citas del Antiguo Testamento. Una en Génesis. Génesis capítulo 17 nos muestra la idea de la iglesia, con un hombre muy conocido como lo es Abraham. Dice la palabra del Señor así. Génesis capítulo 17, versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido de su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y aquí tenemos la idea de una congregación. Tenemos la idea de cómo Abraham reúne su casa. Abraham reúne a sus hijos y reúne a sus siervos. Y si usted mira bien con detenimiento, dice que después de que Dios le indica a Abraham lo que tenía que hacer, él se dirige a su casa para enseñar a su casa lo que tenían que hacer. Tenían que circuncidarse, pero eso es posterior a la enseñanza que Dios le da a Abraham. Dice el versículo 23 que Abraham tomó a Ismael su hijo, a todos sus siervos en su casa, a todos los comprados por dinero, a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne. Y que ese mismo día también se circuncidó él, conforme a como Dios le había dicho. En el contexto hebreo, para llegar a un ritual había que explicar primero lo que Dios indicaba. No aparece eso porque acá la mente es una mente hebrea, y los hebreos antes de explicaban por qué Dios lo había dicho. Es decir, que hay predicación, hay enseñanza de lo que Dios va a hacer. Y aquí tenemos una idea de la iglesia con el patriarca Abraham. ¿Por qué? Porque reúne no a uno, sino a varios, a sus siervos, reúne a sus hijos, a sus siervos y los varones que estaban en su casa, del cual participaba toda la familia, y esto nos da un concepto de iglesia. La otra cita la encontramos en el libro de Números. Números capítulo 16. A esto se conoce como el pasaje de la rebelión de Coré. Números capítulo 16, versículo 21. La rebelión de Coré, ¿en qué consistió la rebelión de Coré? En que los coreítas se rebelaron porque ellos tenían celos por Moisés y por Aarón. Y en esos celos Dios dice lo siguiente, versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos dentro de esta congregación. Estamos hablando del concepto de iglesia, el concepto de congregación. Esta palabra congregación es la que se traduce al Nuevo Testamento como eclesía, como asamblea, como reunión. Y dice el Señor que se aparte dentro de esta congregación y los consumiré en un momento.
Ahora, ¿qué hace la iglesia cuando escucha hablar del juicio de Dios? ¿Qué debe hacer la iglesia cuando escucha que Dios los va a consumir, que Dios va a poner su ira? ¿Qué es lo natural de un hijo de Dios? Versículo 22, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. ¿Por qué? Porque los va a consumir, la tierra se los va a tragar. Y esto es algo que nos muestra qué hace Dios con aquellos que son falsos y equívocos en su iglesia. Pero esto es para mostrar, mis amados hermanos, que la iglesia siempre ha estado, que la iglesia siempre ha estado presente. ¿Desde cuándo? Desde antes. Ahora, cuando Juan dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, pues nos está mostrando una posición geográfica, pero está ilustrando la iglesia a través de todos los tiempos, la iglesia a través de todas las edades. La iglesia es una sola. La iglesia es sinónimo del pueblo de Dios. La iglesia es sinónimo de la congregación de los santos. La iglesia es sinónimo de la congregación de los justos. A la iglesia se le describe como las ovejas del redil del Señor. A la iglesia se le describe como la congregación de los justos hechos perfectos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor. ¿Cuáles son esas iglesias? Pues son 7, pero no es que sean 7 en número, sino 7 en plenitud, 7 en totalidad. O sea, aunque son 7, estas 7 iglesias nos reúnen, estas 7 iglesias nos muestran la iglesia de todos los tiempos, de todas las edades. Gracia y paz a vosotros. ¿A quién? A la iglesia, a las 7 iglesias, a todas las iglesias de todos los tiempos, a todas las iglesias de todas las edades, a todas las iglesias de todas las épocas, a todas las iglesias desde antes y después. Gracia y paz a vosotros. Veamos en segunda instancia de dónde procede esa gracia y esa paz. Esa gracia y esa paz procede, dice el versículo 4, del que es y que era y que ha de venir. Del que es, del que era y el que ha de venir. Algunos dicen que se refiere al Señor Jesucristo. No es así. Si leemos bien el texto con mucha minucia y dedicación, vamos a saber que es el Padre eterno. El Padre es el que es, el que era y el que ha de venir. Pero estos atributos también reposan en el Hijo. Y estos atributos también reposan en el Espíritu Santo. Hermanos, hay algo que se llama en teología propia el principio de concurrencia intratrinitario. ¿De qué nos habla este principio, hermanos? De que las personas de la deidad en todas descansan los mismos atributos, las mismas perfecciones. Y aquí Juan se refiere al Padre. ¿De qué nos habla este hebraísmo que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos describe esta expresión, el que es, el que era y el que ha de venir? Nos va a hablar de su eternidad, de que Él es eterno, de que en Él no hay tiempo, de que en Dios no hay ese concepto que nosotros tenemos de tiempo. Pero también nos habla de la inmutabilidad de Dios.
Nos habla de que Dios no cambia ni en sus decretos, ni en sus decisiones. Dios no cambia, de que Dios es para siempre, Dios es eterno. Por tanto, todo lo que Él dice de sí mismo y todo lo que Él da a su iglesia, todo lo que Él da para su pueblo, tampoco cambia. Él todo lo que da para su pueblo, todo lo que da para su iglesia, no es cambiante ni con el tiempo, ni con las épocas. No es cambiante con las edades o con los momentos, como lo vamos a ver con los nicolaitas. Cuando Él dice gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, significa que la gracia de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Que la gracia de Dios no muda con el tiempo, porque Dios es inmutable. Que la gracia será atributo eterno sobre su pueblo, sobre su iglesia, porque Dios es eterno. Lo mismo, su paz será eterna, porque Dios es eterno. Su paz será por siempre, porque Dios así lo ha dispuesto. Gracia y paz a vosotros del que era y del que ha de venir. O sea que de Dios viene la gracia. Dios es la fuente de toda gracia. Dios es la fuente de toda paz. Y esto sí que es alentador para nosotros hoy. Fue alentador para la iglesia del momento. Esto los pone en otra perspectiva, en otra dinámica, porque ante la adversidad, el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, la tristeza, ¿qué es lo que nosotros necesitamos encontrar? Gracia y paz. Pero ¿cuándo erramos nosotros? ¿Cuándo nos equivocamos como iglesia? Cuando buscamos la paz en las personas, cuando buscamos el sosiego en nuestros amigos, cuando buscamos el reposo en el pastor, cuando buscamos el reposo en los líderes, cuando buscamos el reposo en otras fuentes. Esa es nuestra mayor equivocación. Queridos hermanos, estimados amigos, querida iglesia, la fuente de la gracia es Dios. La fuente de la paz es Dios. ¿Por qué buscar entonces en otras fuentes? Probablemente para muchos de los hermanos que estaban acá en dificultad, adversidad, tribulación, quizás erradamente habían buscado la paz en los sistemas imperiales, quizás en las falsas promesas del emperador. Porque algunos emperadores romanos hacían promesas como los políticos de nuestros días. Si ustedes hacen tal cosa, entonces les voy a permitir. Si ustedes hacen o si ustedes me dan la apertura en ciertas cosas de sus convicciones, tranquilos, con eso no me voy a meter. Pero eran promesas equívocas, promesas falsas. Y se estaba errando. De hecho, el Señor les va a amonestar contra ello. Pero tengo contra ustedes unas pocas cosas que están permitiendo, que están dejando que se permee la iglesia, que están haciendo concesiones, están haciendo tratos. Y los tratos acá no se valen con el sistema opositor. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del Padre eterno, si usted lo quiere escribir así. Porque el Padre es, el que era y el que ha de venir. Ahora pregunto, mis hermanos, ¿qué entiende usted por Padre? ¿Qué concepto tienes tú de un Padre? El Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Mateo dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu concepto de papá? A veces cometemos el error de asociar a Dios como Padre con el Padre terrenal que hemos tenido. Y ese es un error craso, garrafal.
porque Él es un Padre eterno, un Padre amoroso, es un Padre bondadoso. Y la pregunta es, ¿tú qué entiendes en Dios como Padre? ¿Cómo lo ves? Ahora, los que han tenido la ausencia de un padre asocian esa ausencia con lo que la Biblia nos refiere, y pensamos muchas veces que ese padre ausente que no tuve, así también es Dios para con nosotros. Pero no es así. Este libro se da para mostrarnos que Dios está más presente como Padre, porque Dios es un Padre amoroso que es ilustrado en la Biblia de muchas formas. Y una de las maneras como se ilustra a Dios como Padre es en la parábola del Hijo Pródigo. Un padre que ve a su hijo venir y cómo lo recibe. Con gracia, con amor, con misericordia. Así es Dios. Y yo quiero que hoy mires a Dios desde el asunto que nos presenta Juan. Gracia y paz a vosotros de vuestro Padre. ¿Dónde más, hermanos, podemos encontrar paz si no es en nuestro Padre celestial? Pero necesitas conocerle. Y solo hay una vía, solo hay un camino para conocer al Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el camino al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. No podrás experimentar el amor del Padre si no vas en el camino correcto, que es Jesucristo. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es lo que Juan quiere mostrarnos: el que es, el que era y el que ha de venir. Ahora veamos en tercera instancia, ¿de quién más viene esta gracia y esta paz? Y ahí está legible: gracia y paz a vosotros del Padre eterno. ¿Y de quién más? De los 7 espíritus. Pero realmente, ¿a quién se está refiriendo Juan? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Por allá en el profeta Isaías capítulo 11 versículo 2 hay una referencia a los 7 espíritus de Dios. Isaías 11:2. Pero no son 7 espíritus. Recuerde que estamos hablando en un lenguaje simbólico. Y otra vez, 7, ¿a qué se refiere? A la plenitud. A la plenitud de Dios. A la plenitud de lo que es en esencia el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le conoce como el Paracletos. Es el mismo autor Juan quien lo da a conocer. Gracia y paz a vosotros del Padre. Pero ahora gracia y paz a vosotros ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Santo Espíritu de Dios. Hay predicaciones que uno las escucha y son heréticas, porque solo se centran en Jesús, se vuelven predicaciones Jesús solas, y no puede ser así. El mensaje de Dios es trinitario. Aunque la palabra Trinidad no está en la iglesia, en la Biblia, pero está el concepto. ¿Por qué? Porque vemos 3 personas. Vemos al Hijo, vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿y por qué Juan nos habla de la plenitud del Espíritu? ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien ministra a la iglesia. El Espíritu de Dios es quien está en medio de la iglesia. Está en medio de la congregación. El Espíritu de Dios es quien consuela a la iglesia. ¿Cómo la consuela? Por su palabra, por su mensaje. He dicho que el Espíritu de Dios es el consolador.
se le conoce como el Paracletos. Está compuesto de dos voces, paraklesis, que significa levantar, que significa restaurar, que significa animar, que significa consolar. Y en el sufrimiento y en el dolor, la adversidad, ¿qué más que la consolación de Dios? El mismo autor en Juan capítulos 14 y 15 de su evangelio, o el evangelio según Juan, nos va a dar promesas. En mi opinión personal, el evangelio es el último de los escritos del apóstol Juan, incluso posterior al libro de Apocalipsis. Se escribe el evangelio. ¿Por qué? Porque el gnosticismo, su punto máximo es por allá sobre el año 100. Y Juan introduce el libro hablando de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo que era desde antes de la fundación del mundo. Pero en el capítulo 14 de este evangelio de Juan, él va a decir estas palabras. Juan capítulo 14, versículo 16. El mismo Señor Jesucristo, hablando a los suyos, le dice estas palabras: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¡Qué hermoso, hermanos! Este texto es preciosísimo, porque nos habla de que Cristo también es consolador. O sea, otro consolador, otro de mis mismas características, de mis mismas cualidades, de una manera explicativa podemos decirlo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? ¿Para que esté con vosotros un rato? Para siempre. Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante nos dice que la iglesia o los hijos de Dios están sellados, marcados, que es una frase que va a usar el libro de Apocalipsis. ¿Con quiénes están marcados? ¿Con quiénes están sellados? Con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Se le conoce al Espíritu de Dios como el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Qué está diciendo Juan? ¿En dónde está el Espíritu de Dios? ¿En un sistema religioso? ¿En un sistema de gritos? No, mis hermanos, cuando salgas a casa y cuando vayas ahora a tu casa, el Espíritu de Dios estará contigo. Es tu compañero, es tu guía. El Espíritu de Dios está en medio de su pueblo. Y yo rogaré al Padre y Él os dará el otro consolador para que esté con vosotros. ¿En qué momento? En todos los momentos, en todos los tiempos. En el momento más difícil, en el momento de gozo, en el momento adverso, en el momento no tan adverso, ahí estará ¿quién? El Espíritu de Dios, porque esa es la promesa. Pero dice acá el versículo 17 de Juan 14, que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y es muy interesante esto que nos muestra Juan. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios es para ¿quiénes? Para los que es escogidos de Dios. El Espíritu de Dios no es un mantra, no es algo que yo puedo invocar, no, es una persona. Y como persona le es dada a los hijos de Dios. Es más, es por el Espíritu que llegamos a ser hijos de Dios. ¿Dónde explicó el Señor esto? En su conversación y el diálogo que Él tiene con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero Juan también nos explica en su evangelio, en los capítulos 15, 26 en adelante,
nos dice estas palabras: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Mostrarnos, revelarnos a Cristo por medio de su palabra, por medio de su mensaje. Y esa es la mayor consolación que tenemos, que Cristo nos sea revelado, que Cristo nos sea mostrado. Lo que hace el Espíritu de Dios es mostrarle a la iglesia por medio de su palabra quién es Cristo. Que tú lo veas, lo contemples, lo admires, como Juan nos lo va a describir. Él está allí en Patmos y dice que cuando escuchó la voz, ¿cómo cayó? Postrado ante Cristo. Tuvo miedo, pero viene Cristo mismo y le dice: no temas. Eso lo encuentra a partir del versículo 12. Ahora pregunto a mis hermanos: ¿habrá gracia, habrá paz en contemplar a Cristo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Habrá gracia y habrá paz si miras a Cristo? La respuesta es sí, contundente, sí. Pues esa es la tarea del Espíritu de Dios. ¿Qué necesitaban los creyentes en este tiempo tan difícil? ¿Qué necesitaban los creyentes en este tiempo tan adverso? ¿Mirar a quién? A Cristo. Porque mirando a Cristo, lo demás se vuelve pasajero. Mirando a Cristo, lo demás se vuelve efímero. Mirando a Cristo, lo demás se vuelve sin sentido. La propuesta del imperio dominante aquí, de la bestia, es, ¿cuál era? Mírenme a mí, yo soy el Señor, yo soy Dios. ¿Y qué dice Juan? No, el emperador no es Dios. Cristo es Dios. Él es Rey de reyes, Señor de señores. A Él es quien hay que mirar. Por tanto, amados hermanos, el versículo 4 nos dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Hemos dicho que esa gracia y esa paz viene del Padre. Hemos dicho que esa gracia y esa paz viene también del Espíritu Santo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Según el texto, en el trono. Pero también está acá en medio de su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Y esto es muy, pero muy emocionante. ¿En cuál trono? Si ustedes leen Apocalipsis 4:5, que es un contexto litúrgico, no me gusta esa palabra, pero dice Apocalipsis 4:5 que el Espíritu de Dios dice que está en el trono, de donde salían relámpagos, truenos, voces. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios otra vez. Pero ¿cómo así que un trono? Pero si el Espíritu de Dios está en su pueblo, ¿cómo así? Amados hermanos, ¿usted recuerda Éxodo capítulo 19? ¿Qué pasó en Éxodo 19? El pueblo estaba congregado, reunido en un monte. ¿Cómo se llamaba ese monte? El monte Sinaí. ¿Y qué cayeron? Truenos. ¿Qué más? Relámpagos, humo. ¿Y qué más había allí? La presencia de Dios. La presencia de Dios. De una manera interesante nos muestra el trono de Dios, pero también nos muestra un trono pleno, un trono completo. Y es que también el trono de Dios es su corazón y mi corazón. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo.
que somos templo de Dios. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del Padre eterno. Gracia y paz a vosotros del Espíritu Santo, que está delante del trono de Dios majestuoso, del trono de Dios eterno, del trono de Dios donde hay seres angelicales. Pero también el trono de Dios es su iglesia. ¿Cómo podemos entonces aplicar este mensaje a nuestra hora, en este tiempo, en este momento? ¿Cómo lo podemos aplicar? Y recuerden las preguntas con las cuales introducimos el mensaje la semana anterior, el domingo pasado. Usted está en una gran dificultad. Dígame, ¿qué problema tan grande tiene usted en este momento? ¿Cuál es el problema más grave que usted tiene? El problema más difícil que usted dice: mire, pastor, estoy en un problema que usted no se imagina, no sé qué hacer. ¿Cuál es? Y pudiéramos dialogarlo en los discipulados, que lo puedan charlar. ¿Cuál es el problema más gravísimo que usted tiene? Un problema y dice: pastor, no sé qué hacer, no sé qué camino coger, pastor. Hermanos, oren por mí porque yo no sé qué hacer con este problema que tengo encima. ¿Cuál es? ¿Económico? ¿De salud? ¿Familiar? Hermanos, Dios da la gracia y Dios da la paz para poderlo resolver. Pero tienes que acudir ¿a quién? A Él. Él sabe darte la gracia y Él sabe darte la paz, porque ¿de dónde procede la gracia y la paz? Del Padre eterno. Procede del Espíritu de Dios. Procede de Cristo mismo. Esa es una manera de aplicar el mensaje. Pregunto, mis hermanos, ¿cuál es el problema más grave, más grande que usted dice: pastor, hermano, yo no sé qué hacer? Hermano, no sé qué paso tengo que dar. No sé, no lo sé. No salgo de aquí y no sé para dónde es arriba, para dónde es abajo. No sé qué es la derecha, no sé qué es la izquierda. No sé qué hacer. Si hay algo que hacer, acudir a quien es la fuente de toda gracia y la fuente de toda paz, y es nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios trino. Esa es una manera de aplicar el mensaje. Otra manera, otra forma de aplicar el mensaje es lo que nos dice aquí Juan a las 7 iglesias. Pero como está hablando no de esta iglesia local, sino de otras iglesias. Amados hermanos, ¿qué sabemos de otros lugares? ¿Qué sabemos de otras congregaciones en otra parte de Colombia, por lo menos? Claro, hay iglesias que tienen un lugar, iglesias que tienen una estructura, iglesias que tienen ya una forma, y amén por ello. Y muchos dijeran: me gustaría estar en esa iglesia. Pero así como hay iglesias de esta envergadura, también hay otras iglesias en otros lugares que están pasando momentos difíciles, momentos adversos. Y una manera es orando por ellos, orando al Señor por ellos, orando al Señor que Él consuele también a estas vidas. Esa es una manera de cómo yo puedo aplicar el mensaje. ¿Qué está haciendo Juan como pastor? Alentando, animando, escribiendo, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo. Alentar, animar. ¿A quién? A los nuestros primeramente, a los que nos rodean. De eso estaremos hablando en el capítulo 2. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Y sabe cuál es el primer amor? No amar los hermanos, no preocuparse por ellos. ¿Te preocupas por los hermanos? ¿Nos preocupamos por nuestros demás hermanos? Ese es el mensaje a Éfeso. Tengo unas pocas cosas contra ti. Tú dices que me amas a mí, tienes que amar la iglesia. Podemos aplicar el mensaje de esta manera.
Tercera y última aplicación. Gracia y Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Nunca pienses, amado hermano, que porque tengas una situación, quizás por tu negligencia, por tu desconocimiento, que Dios te ha dejado de amar. No, mis hermanos. Normalmente cuando uno tiene dificultades y cuando uno tiene problemas, ¿qué es lo primero que piensa? Dios se olvidó de mí. ¿Sí han hecho eso ustedes alguna vez? ¿O el único que ha pensado eso soy yo? Que en un momento dado de mi vida, por una situación muy difícil que viví, adversa, difícil, llena de deudas, sin poder estudiar, un día se me ocurrió decir, Dios se olvidó de mí. No, hermanos, Dios nunca se olvidará de sus hijos. Siempre Él los tendrá en su diestra. Es lo que vamos a ver. Siempre Él los va a sustentar, siempre. Aunque tú pienses que no, pero sí. Sí, ese es el versículo 19. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros es la iglesia que está sostenida en la mano del Cordero. Tú siempre vas a ser sustentado, siempre, mis hermanos, siempre. Si eres un hijo de Dios, Dios te va a sustentar, siempre. Siempre te acompañará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Isaías 41:10. Oremos al Señor y démosle gracias. Vamos a ponernos en pie. Recuerda que Dios es tu Padre, que somos sus hijos. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por tu palabra, a decirte, Señor, que tú eres nuestro consuelo, que tú eres nuestro alto refugio y que tú eres nuestro alto castillo. Que no hay para nosotros un Dios tan bueno como tú. Permítenos hoy recibir de tu paz, de tu gracia, de tu bendición, Señor. Hablar de la gracia de ti, Señor, es hablar de tu favor, hablar de tu misericordia, de que no pagaste conforme a nuestra maldad y no pagaste conforme a nuestra iniquidad. Gracias, Dios. Hoy podemos decirte como tus hijos, Padre. Y que Padre no tiene cuidado de sus hijos. Que Padre no tiene cuidado de su pueblo, de los suyos. Gracias, Padre. Padre mío que estás en el cielo, gracias por cuidarnos. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos la consolación de tu Espíritu, por darnos a tu Espíritu mismo para que esté con nosotros todo el tiempo. Para que esté con nosotros. Para que esté en medio nuestro tu Espíritu, Señor. Gracias. Trae sosiego, Señor. Si pusiéramos delante de ti el problema más difícil, ¿cuál sería? En ti, Señor, todos nuestros problemas están resueltos. Ayúdanos, Señor, a tener confianza en ti, Señor. A confiar, Señor, aún en la adversidad más grande, más terrible, como ver la misma muerte, como va a pasar aquí en este libro, Señor. Tus hijos y tu iglesia podemos tener confianza en ti, Padre.
Padre, ayúdanos si en algún momento hemos desconfiado de ti, Señor. Quizás por los momentos difíciles que vivimos, que no se comparan a estos, sentimos desaliento, sentimos desánimo, sentimos que las fuerzas se nos van, sentimos que no vale la pena vivir para ti. Si hemos pensado esto, Señor, perdónanos. Tú, cual Padre eterno, siempre nos has amado. Tú dices en tu palabra que con amor eterno nos has amado, que tu gracia eterna nos has cubierto, con paz eterna nos has revestido, nos has dado, porque la paz tuya, Señor, sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos en tu Hijo Jesucristo. La paz tuya, Señor, ese sosiego, ese reposo, tan solamente puede venir de ti. Tú darás la salida, tú darás, oh Dios, la respuesta, Señor, a nuestras dificultades, a nuestros problemas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y rogamos, Padre, que nos des sabiduría. Padre eterno, que nos des entendimiento. Padre eterno, que nos des comprensión del Evangelio, Señor. Y ayúdanos a pensar conforme al Evangelio. Ayúdanos a pensar conforme a la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a ustedes, amada iglesia, de parte del Padre, de parte del Espíritu de Dios que está en medio de nosotros. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a la iglesia, a cualquier iglesia. Rogamos por nuestros hermanos que están en aflicción, que están en dificultad. Trae gracia, trae paz, trae consuelo a esos pastores atribulados, Señor, que están en medio de conflictos armados, pero aún así están predicando el Evangelio. Trae para ellos, mi Señor, gracia y paz. Tal vez aquí en la ciudad vemos otros matices de la vida cristiana. No vemos persecución porque aquí nadie ha sacado un cuchillo, un arma para quitarnos la vida a causa de Cristo. Pero otros lugares sí, en otros rincones de la tierra sí, se están sacando armas, cuchillos, espada, como dice tu palabra. Y rogamos por ellos, Señor Padre, que en medio de esta adversidad, en medio de esta dificultad, oh Dios, traigas gracia y paz a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Trae gracia y paz a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Trae gracia y paz, Señor, a cada uno de nosotros, en cualquier situación, en lo que estemos viviendo, en cualquier dificultad, Señor. Trae gracia y paz. La gracia es el favor tuyo, la bondad tuya, que no merecemos, pero tú no la das. Gracia y paz de mi Señor. Gracia y paz de mi Dios para mi vida. Porque aún en los desaciertos, aún en las dificultades, en los desatinos, a pesar de nosotros, tú das gracia y paz a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Es un mensaje que no se nos puede olvidar, un mensaje que no puede quedar en el olvido, que la gracia y la paz vienen de ti, Señor, que tú eres la fuente de toda gracia, que no hay otro lugar para ir a beber, para ir a estar presente, si no eres tú, Señor, porque de ti viene toda gracia, de ti viene todo consuelo, de ti viene toda bendición, viene de ti, Señor. Tú eres la fuente de la gracia. En ti está la gracia está sobre ti. El evangelio de la gracia está sobre ti. El evangelio de la gracia está en ti, procede de ti y la has dado para tus hijos, para tu iglesia y para tu pueblo.
a las 7 iglesias, pero no son las 7 iglesias, y allí es toda la iglesia, es todo tu pueblo, el benefactor de tu gracia, es toda tu iglesia, son los creyentes antiguos, los creyentes de hace 2000 años, como los creyentes de ahora, que reciben tu gracia, como la recibió Noé. La Biblia dice, y Noé halló gracia. Es un creyente que ha recibido la gracia tuya. Como la recibió Abraham, otro creyente que recibió gracia. El mismo Moisés recibió gracia. David recibió gracia. Salomón recibió gracia. Sansón recibió gracia. Todos estos creyentes han recibido la gracia tuya. Esos 12 a los cuales llamaste, a un tal Pedro, fue recipiente de tu gracia. Un Juan que ahora nos escribe después de 2000 años, fue recipiente de tu gracia. Jacobo, recipiente de tu gracia. Simón, el celote. Bartolomé, recipiente de tu gracia. Como la recibió Pablo, Silas, Timoteo, Tíquico, Tito, Lucas, Juan Marcos, como la recibió Lidia. Todos ellos fueron recipientes de tu gracia. Gracia y paz a vosotros. Como la recibimos en esta mañana de ti, mi Señor, gracias por tu gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Esa gracia mostrada en la cruz del Calvario, donde converge la gracia, la misericordia, el amor tuyo, la ira tuya. Pero allí estuvo la gracia, el perdón de nuestros pecados, en tu gracia bendita. Gracia y paz en esta mañana para tu iglesia, para los tuyos, para los muchos. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, el que ha de venir, de quien anhelamos gracia y paz. Gracia de tu Espíritu, Señor, que al leer tu palabra nos muestra la gracia, que al leer tu palabra nos muestra el Evangelio. La obra de tu Espíritu de gracia nos ha sido dada a nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, mi Señor, solo nos resta agradecerte y decirte gracias, Señor. Gracias por todo este tiempo, Señor, que hemos vivido. Gracias, porque tú has estado con nosotros, consolándonos, animándonos, alentándonos, apoyándonos, Señor. Esto es muestra de tu gracia. Ha sido muestra de tu infinita gracia a través de todo este tiempo, Señor, que hemos vivido. ¿Cómo no recordar el parque? ¿Cómo no recordar cuando nos congregábamos en el parque, Señor? De estar en un lugar, estar en otro, Señor. Hemos trasegado, pero tu gracia nos ha sido dada. Aún, Señor, cuando Pablo dijo, Señor, quisiera ser sano, y 3 veces rogó, ¿cuál fue la respuesta tuya? Bástate en mí gracia. Gracias por tu gracia. Bastémonos en la gracia de Dios. Señor, a veces nos desesperamos, nos angustiamos, nos afanamos, nos turbamos, Señor, pero debemos ir a la fuente de tu gracia y tu paz, que eres tú mismo, Señor. Perdónanos cuando hemos buscado equívocamente otras fuentes, otros lugares, quizás amigos, vecinos, familiares, pero ellos no son respuesta. La respuesta está en ti, Señor. Gracias, Dios mío, ayúdanos cada día más, Señor. Cada momento de nuestra vida, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos gracia. Aún para predicar se requiere gracia. Acudir al trono de tu gracia para encontrar esa gracia que viene de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. De Cristo que al reino